Bueno, entonces vamos a ir a la palabra. Tengo hoy el privilegio, gracias a Dios, de compartir el mensaje en esta noche. Quiero pedirle que tenga su Biblia ahí a la mano para que me acompañe en algunos textos, versículos que les voy a pedir en su momento que estemos compartiendo aquí en el grupo. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Amén. 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 Bueno, entonces vamos a ir a la palabra que está en Oseas 4:1. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oíd palabra de Jehová. ¿Palabra de quién? De Jehová. De Jehová. Amén. Hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Bendigo cada vida, Señor, que hoy permites venir a este grupo, Señor. Bendigo esta palabra, Señor, bendice mi vida. Que tu palabra, Señor, sea suficiente, Señor, para suplir cada necesidad, cada petición y sobre todo para que obre y hagas lo que tú quieres que haga en cada una de nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces, dice la palabra y habla acerca del profeta Oseas. Ya en el verso 4, si ustedes han leído los versos anteriores, Oseas o la Biblia toma una tipología para mostrar lo que es la relación entre el esposo y la esposa, y habla de que a Oseas se le manda como conseguir y casarse con una mujer prostituta, con una mujer ramera. Ya en el verso 4, digamos que se sale un poco de ese tema que venía trayendo y empieza a través de la palabra a explicar digámoslo así, una verdad muy importante para nuestras vidas. Y lo primero que empieza diciendo es: oíd palabra de Jehová. Y la palabra de Jehová va dirigida a los hijos de Israel. Cuando son muy pocas veces de pronto que usted encuentra en la palabra que el texto empiece oíd, oíd. Y cuando hace referencia a eso es porque el Señor está lanzando una advertencia, el Señor está haciendo un llamado, el Señor está haciendo una invitación. Oseas 4:1. Estamos en Oseas 4:1. Entonces empieza diciendo: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento en la tierra. Entonces, cuando habla, el texto dice controversia o contienda de Dios con Israel o con sus hijos, habla como en una especie de demanda. Es decir, como que si el Señor nos demandara y nos tuviéramos que ir a un tribunal, a un juicio juntamente con Él. ¿Y cuáles son los cargos? El primero dice: no hay verdad. El segundo dice: ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Cuando falta la verdad, que hablando de Jesucristo como esa verdad, cuando falta esa verdad, es muy difícil que nosotros podamos tener misericordia hacia los demás. Y es muy difícil que nosotros podamos tener un conocimiento de Dios. La palabra dice, y el Jesús enseñaba que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino por Él. Entonces, me gusta porque César empezaba y por eso le preguntaba a Cecita, hablando acerca de que si alguien tiene que gloriarse, si de nosotros como cristianos tenemos o nos preguntaran en qué se gloria o en qué se enorgullece, digámoslo así usted, dice la palabra que debiera ser en el conocimiento de Jehová, en el conocimiento de Dios, en quién es Él, en su persona, en sus atributos, en su carácter, en su amor,
En todas esas cosas es en las que deberíamos gloriarnos, pero muy fácilmente caemos en el error y el mundo nos lleva a gloriarnos en una carrera, en una profesión, en un cargo, de pronto en una posición, en una empresa. En esas cosas son las que de pronto nos gloriamos y hasta cierto punto creo que no está mal. Pero a lo que Dios nos invita y lo que decía César, vuelvo y digo, es a que nos gloriemos en el conocimiento de Dios. En estos tiempos y en un mundo como en el que estamos viviendo, en una situación como la que estamos viviendo, donde se habla de una recesión económica, de una guerra, ya aún muchos hablan de un ataque nuclear hacia los Estados Unidos, hablan de que va a haber de pronto una escasez de alimentos, tantas cosas. Surgen muchas preguntas generales, a nivel general. Yo les voy a dar un ejemplo y quiero que ustedes de pronto se enfoquen con el ejemplo que yo le voy a dar y me digan cuáles son esas preguntas que usted escucha en los medios, que usted escucha en su casa, en su barrio. Por lo menos hay una pregunta que dice, ¿por qué el mundo está como está? Esa puede ser una pregunta que se está haciendo mucho a diario. ¿Alguien tiene otra? César, Dieguito. Hay otra que dice, ¿por qué todo está tan caro, cierto? Sí. Es otra. ¿Por qué tanta maldad también? ¿Por qué tanta maldad? Claro que sí, gracias, pastor. ¿Quién ¿Dónde más? está Dios? Dime, César. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Qué más? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Hay otras, ¿por qué mueren niños de hambre, cierto? ¿Por qué hay tanta hambruna? ¿Por qué las guerras? ¿Será que Cristo viene pronto? Son muchas preguntas generales, pero también allá en nuestro interior surgen algunas preguntas o cuestionamientos personales. Yo le voy a dar otro ejemplo. ¿Por qué no veo la bendición de Dios en mi vida? Es algo que de pronto uno personalmente a veces se hace. ¿Por qué me enfermo tanto? Es otra pregunta. ¿Quién más me quiere ayudar con un cuestionamiento personal o alguna pregunta o interrogante que usted se haya hecho en estos últimos tiempos? ¿Por qué hay tanto sufrimiento, hay tanta pobreza? Sí, bueno, esas las hablamos a nivel general. A nivel personal, Vicky, ¿tú qué preguntas o qué cuestionamientos has tenido últimamente? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Dónde está Dios en mi problema? ¿Por qué yo le hablo a las personas de Dios y siguen igual? Ok, ¿por qué no hay una conversión? ¿Por qué no hay un avivamiento, cierto? ¿Por qué no veo cambios en mí? Señor, dime, Diego, repíteme. ¿Por qué no veo los cambios en mí? ¿Por qué no veo los cambios o por qué no veo una transformación en mí? ¿Por qué no veo una bendición integral? Esos y muchos otros cuestionamientos a nivel general y personal son los que en el mundo surgen y con los que estamos conviviendo día a día. Y la respuesta es muy sencilla. Está ahí donde él dice, en el verso 1, porque no hay verdad ni misericordia y sobre todo porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Porque no hay conocimiento de Dios. ¿Qué pasa cuando no hay conocimiento de Dios en una vida o en una nación? Verso 2, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enluta la tierra y se extenúa todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esta es la respuesta a todos esos interrogantes, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, porque aún como iglesia, como hijos de Dios, no tenemos el conocimiento que debiéramos tener de Dios. Esta semana veíamos esas fotos tan hermosas del telescopio
creo que se llama Biden, no sé, Biden es el nuevo telescopio, tomadas a 13 millones de años luz, 13.000 millones, no sé, unas nebulosas, unas galaxias nuevas, algo tan maravilloso y tan hermoso, ¿cierto? O sea, uno se queda sorprendido y vemos como hijos de Dios los que entendemos la palabra, la majestad de Dios en todas esas cosas. Pero como hombres y el hombre tradicional, él sigue indagando y sigue buscando los secretos del espacio, de los planetas, de los agujeros negros, de las nebulosas, pero no se detiene a estudiar al que creó las nebulosas, al que creó los agujeros, al que creó el espacio, los planetas, y a eso es lo que nos invita la palabra en esta noche. Nosotros nos maravillamos con eso, pero como César explicaba al principio, más maravilloso sería aún el poder decir, yo conozco mucho del carácter y de los atributos de Dios, de las personas de Dios. Yo me glorío porque estoy haciendo un estudio en las noches de quién es Dios, de cómo formó el mundo, de tantas cosas. De eso es que nosotros debemos gloriarnos. Y por cuanto falta ese conocimiento de Dios, es que han venido todas las situaciones, homicidio tras homicidio, asesinato tras asesinato, guerra tras guerra, hurto tras hurto, pelea tras pelea. Dice, eso es lo que prevalece cuando falta el conocimiento de Dios en una vida. Y pasémoslo al plano personal de cada uno. Cuando falta el conocimiento de Dios en mi vida, hogares en desorden, hogares en miseria, hogares en pobreza, hogares en escasez, porque falta el conocimiento de Dios. Falta el conocimiento de Dios en nuestras vidas, falta el conocimiento de Dios en mi mente y transmitirlo a mis hijos, a mi casa. Entonces, por eso lo que prevalece es cada vez más maldad. Lo que prevalece es, lo que va a seguir prevaleciendo van a ser más tiroteos, más masacres en los Estados Unidos, más guerra, porque la misma palabra lo dicen, porque el Señor está en demanda contra el mundo. Porque, como dice el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Tremendo, ¿cierto? El pueblo no se perdió porque no es que no hubiera tenido el conocimiento, lo tenía, pero lo desechó. El pueblo no se perdió y no fue llevado cautivo porque no es que jamás hemos oído de ese Dios. Por allá en la palabra hablan y el Señor dice, ustedes invocan al Dios no conocido. Ustedes van a sus iglesias, ustedes se reúnen en los templos, hablan en lenguas, profetizan, declaran, pero ustedes lo están haciendo a un Dios no conocido. Ustedes no me conocen. Entonces, por eso se pierde el pueblo, por eso se pierden las vidas, por eso hay maldad, por eso hay destrucción, por eso hay enfermedad, por eso hay miseria en una casa, porque no hay excusa para no podernos acercarnos a Dios. No existe ninguna. Mire, ni siquiera necesitamos una Biblia para poder conocer quién es Dios. ¿Qué dice el Salmo 19:1? Se cita. Permítame un segundo, yo aquí lo busco. ¿Salmo qué? 19:1. Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Amén. Dice, día y noche el universo transmite silenciosamente una sinfonía que da gloria a Dios por crearle. La naturaleza misma revela una mente inteligente detrás de ella que lo creó. Entonces, dice la palabra que los cielos cuentan su gloria y el firmamento habla de él. Entonces, los cielos están hablándonos de Dios aunque no tengamos una Biblia. Cada amanecer, cuando escuchamos los pájaros alabarle, adorarle, cuando vienen esas lluvias apacibles,
cuando vemos a esas estrellas, esas fotografías tan hermosas que vimos en esta semana del universo, es Dios manifestándose a todo el mundo, para que nadie tenga una excusa que diga no he conocido o no he creído en un Dios, porque la palabra es clara, dice que los cielos muestran su gloria y el firmamento habla de él. O sea, Dios en este momento, digamos lo que estamos hablando, tocando el tema del Antiguo Testamento, era una forma que Dios utilizaba para decirle al mundo, hey, aquí estoy, para decirle a las personas, hey, aquí estoy. Basta una luna como la que estamos viendo en estos días tan hermosa para que por un momento nos olvidemos de nuestras situaciones y podamos decirle, Dios, tú eres hermoso, tú eres maravilloso, y empecemos a responderle a ese llamado que Él nos está haciendo a través de la naturaleza, a través de los fenómenos naturales, a través del arco iris. ¿Quién no se maravilla cuando ve un arco iris y se acuerda de Dios y entiende que verdaderamente hay un Dios manifestándose a sus hijos, a su pueblo, de maneras innumerables, de maneras maravillosas? Imagínense quién se va a inventar algo tan hermoso como una nebulosa, los que han podido verla, como una estrella fugaz para comunicarse con uno. Solo Él lo puede hacer, y es Él llamando nuestra atención y Él es diciéndole, estoy dejándoles claro que mi creación habla de mí, que el cielo habla de mí, que la noche, que la luna, que las estrellas, que todos los planetas hablan de mí, que el firmamento está contando mi gloria. Entonces no tenemos excusa para decir no conozco a Dios, porque empezando por eso, Dios se está manifestando a nuestras vidas. Entonces, cada mañana con un nuevo despertar es Dios diciéndole, yo soy el que te desperté, yo soy el que te estoy entregando este día. Yo creo que hasta el mayor de los incrédulos en algún momento, al ver tanta belleza, ha manifestado la existencia de Dios, la creencia de Dios. Mire lo que dice Romanos 1 del 19 al 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Les decía Pablo a los romanos, ustedes no tienen excusa para decir que Dios no existe, para decir que Dios no se ha manifestado, para decir que Dios no es real, que Dios no es verdad, para decir que Dios nunca se ha acercado a mi vida, porque no es así. Dios siempre se ha acercado a la vida de nosotros. Encontraba dos frases muy bonitas, y una es de un hombre nombrado Charles Pope. Él decía, el estudio de la humanidad es el hombre. El hombre se enfoca en el estudio de sí mismo. Conócete a sí mismo. Búscate a sí mismo, interiorízate a sí mismo. Es buscar el estudio de nosotros mismos, el humanismo que hablamos. El hombre como el centro del universo, el hombre como el centro del mundo. Y Charles Spurgeon decía, el estudio de los elegidos de Dios debe ser Dios. El estudio de los elegidos de Dios debe ser Dios. El estudio nuestro, la preocupación nuestra como hijos de Dios debe ser el de conocer a Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando conocemos su verdad, podemos alcanzar misericordia y podemos expresar y dar misericordia. Entonces, ¿por qué el mundo está como está? ¿Por qué los gobernantes que tenemos? ¿Por qué tanto impuesto? ¿Por qué tanta subyugación? Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra, porque el conocimiento se desechó. Mi pueblo fue
destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y cuando habla aquí, yo te echaré del sacerdocio, le está hablando también a todos esos sacerdotes, a todos esos líderes, tal vez pastores, profetas, que conociendo la verdad, la han manipulado. Y ellos también serán echados del sacerdocio, dice. Y dice que también que tus hijos, que sobre tus hijos, de tus hijos, parafraseándolo, también será quitada mi bendición de sobre tus generaciones. Imagínense, la responsabilidad no me toca solo a mí, sino que trae consecuencias sobre mi casa y sobre mi familia. Hoy usted puede preguntarse, y Dios le está dando la respuesta a muchos de sus interrogantes. Debemos dejar de ser superficiales en cuanto a la palabra de Dios. Debemos dejar de pasar, de seguir en el oro, leo una palabra, me acuesto, o pongo una prédica, escucho algo y listo. Las joyas más preciosas, como son las esmeraldas, los rubíes, se encuentran a cientos o miles de kilómetros de profundidad en la tierra. Solamente el petróleo, algo tan valioso, hay que perforar y perforar, hay que profundizar mucho. Yo le apuesto que usted no va a encontrar una esmeralda si cava a 10 centímetros, jamás sucederá eso. Lo mismo sucede con la palabra. Si uno no profundiza, no va a encontrar nada. ¿Qué es lo único que uno, lo mismo sucede cuando uno, los que de pronto han buceado o han ido al océano o al mar y se han sumergido, las bellezas del océano no se ven arriba, se ven en lo profundo, ¿cierto? Las especies más raras, más bonitas, se encuentran en lo profundo. Los secretos de que esconde el mar se encuentran en lo profundo. Lo único que uno puede encontrar en la superficie del mar o de las aguas muchas veces es basura. Y eso pasa, lo mismo pasa cuando vamos a la palabra de Dios y no profundizamos. Nos vamos a quedar con nada y a la final no nos va a servir de nada porque al otro día se nos va a olvidar. Entonces la invitación es: adquiramos conocimiento de Dios, que solo se puede adquirir, como lo decíamos, con el libro natural, que es su creación, o con el libro escrito, o con el rollo, o con el papiro, o con la escritura. Porque estudiando yo, ni siquiera la palabra Biblia aparece en la Biblia. Solo aparece el rollo, escritura, la ley, el testamento, pero la palabra Biblia no la encuentra usted en la Biblia. Entonces, empecemos por eso, a profundizar, a quiere encontrar respuestas y tesoros para su vida. Ahonde trabaje y busque en lo profundo de la palabra. No se quede con lo que de pronto yo le estoy diciendo o con lo que de pronto escucho en la prédica, qué bonito. No, tenga su experiencia personal, trabaje por su bendición, luche por su bendición y por encontrar la sabiduría y el conocimiento de Dios en una vida. Dice que el estudio apropiado de un cristiano es la divinidad de Dios. Entonces, vuelvo a lo del ejemplo del telescopio. Nosotros debemos concentrarnos en el que creó esas nebulosas, en el que creó esas estrellas, en su carácter, en sus atributos, su amor, su misericordia, su bondad, su perdón, su ayuda. En esas cosas es en las que el Señor nos invita a concentrarnos, a poner nuestra mirada, a poner nuestros ojos. Al dejar el conocimiento de Dios, pronto la verdad y la misericordia son cosas del pasado. Cuando nosotros nos empezamos a alejar del estudio de la palabra, cuando a nosotros nos deja de atraer el amor por la lectura, por la oración, muy prontamente se van a ir de nosotros la verdad y la misericordia. ¿Saben por qué no tenemos conocimiento de Dios? ¿Quién me quiere responder? Según hasta lo que ahora hemos escuchado. ¿Saben por qué no tenemos un conocimiento real de Dios o algo más del conocimiento? Porque no profundizamos en el tema. Pues sí, por el que no profundizamos. ¿Quién más?
La respuesta es muy clara, porque no nos interesa. Lo tenemos todo a la mano. El firmamento habla de él. Los cielos cuentan su gloria. Tenemos la palabra. No necesitamos sino ir, arrodillarnos y pedir y clamar que nos dé la revelación, estudiar. No nos está pidiendo inscripciones, no nos está pidiendo créditos, no nos está pidiendo dinero para que le conozcamos. Misericordia gratuita. Entonces lo tenemos todo, pero no nos interesa. Por eso no tenemos ese conocimiento. Nos interesa más otras cosas. Sencillamente Él nos dice, no les intereso. Se han apartado de mí, se han olvidado de mí. Entonces, por eso es que viene lo que viene sobre las naciones y estamos viendo el mundo que estamos viendo. Dice que cuando la verdad y la misericordia son cosas del pasado y cuando ya las personas no practican las restricciones y cuando el hombre no puede o no quiere restringirse, vienen los homicidios. Dice homicidio tras homicidio, decía la palabra, ¿cierto? Asesinato tras asesinato. No hay conocimiento de Dios, no hay temor de Él, no hay verdad de Dios en una vida. Todas esas cosas van a seguir sucediendo. Y nosotros, ¿por qué tantos muertos? Uy, pero nos asombra, pero se la llevó, la metió en una casa y la descuartizó. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Y por qué las casas de pique? ¿Quién será capaz de hacer tal cosa? Cuando falta el conocimiento de Dios en una vida, de ahí para adelante todas las aberraciones que usted se imagine pueden venir sobre una nación, sobre un individuo, sobre una persona. Y como iglesia y como hijos de Dios tenemos esa gran misión, primero de buscar una revelación para nosotros, llenarnos de Dios para tener algo que dar, para no dar un bagazo, para no dar un pan duro. Busquemos siempre el alimento sólido. Ya como les decía, de pronto cuando nos reunimos con los líderes del grupo, tenemos una responsabilidad grande con cada una de las personas y es darles un buen alimento, es darles es llevarlos a buenos pastos. Entonces es nuestra responsabilidad. Les decía también, necesitamos las herramientas posibles, libros, Biblias de estudio, un diccionario de estudio. Cómprese, lo que uno aprende mucho con un diccionario de estudio. Descargue una Biblia de estudio que ya las hay. O sea, no hay excusa nadie podrá presentarse delante de Dios y decirle, no, Señor, nunca me mostraron y nunca tuve un conocimiento de ti. Y vea lo que pasa y hasta dónde podemos llegar. Dice, se extenuará todo morador de la tierra, dice ahí en Oseas 4. Llegará el momento en donde a través de una guerra, una situación difícil, por falta del conocimiento de Dios, se extenúan los hombres y lo estamos viendo en las guerras que están habiendo, cuántos hombres, cuántas mujeres muertas. Y la razón, porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Y la responsabilidad es nuestra y recae sobre nosotros como hijos de Dios. Como hijos de Dios debemos entender que nosotros somos los que tenemos que cambiar esta nación a través de nuestra oración, de nuestro clamor, de nuestro conocimiento de Dios. No nos pide más Dios, conózcame. Cuando nosotros aprendemos a conocerlo y aprendemos a relacionarnos con Él, Él puede hacer grandes cosas en una nación. Él puede hacer grandes cosas en una nación. Lo hizo con un Jonás testarudo, con un corazón que quería alejarse de su propósito, de su llamado, y tenía una misión de declararle a Nínive que en 40 días iba a ser destruida, y él no quería dar ese mensaje y quería hacer otra cosa. Y Dios, como sea, lo rodeó, le envió una situación difícil hasta que él cumplió el llamado. Y vemos cómo el llamado y la palabra que Dios que mandó que dijera transformaron una nación. Él la dijo y el Señor tuvo misericordia y no destruyó a Nínive. Entonces, los 4 años siguientes de nuestra nación
no están en manos de un gobierno, están en manos de la iglesia, están en manos de personas incógnitas como usted y como yo, allá en lo secreto, en lo oculto. Tal vez no tenemos que mostrar nada, sino que en lo oculto, pelear desde lo oculto, y ahí vamos y podemos hacer muchas cosas. Mientras tanto, Él nos pide, llénense de mi conocimiento, conózcame. Un regalo que me gusta que el Señor les dio a sus discípulos, ya cuando Él, antes de partir, dice que Él les abrió la mente y les dio entendimiento para que conocieran quién era Dios, quién era Jesús, para que le conocieran. Pidamos eso como hijos de Dios. Señor, ábreme el entendimiento porque te quiero conocer. Señor, quiero gloriarme, quiero gloriarme en el conocimiento tuyo, Señor. No quiero gloriarme en mis logros personales ni nada. Quiero gloriarme en el conocimiento de Jehová, en el conocimiento de Dios. Hoy estábamos sepultando a un ser querido, a la abuela de mi esposa, a la abuela Rosa, y entendía también que si nosotros tuviéramos algo de ese entendimiento que Dios nos pide, pudiéramos entender y ver la muerte desde otra manera, no como algo trágico, no debiera ser algo tan doloroso y tan fuerte. Si conociéramos un poco o algo más de ese Dios que nos pide que le conozcamos, pudiéramos entender que la muerte de un cristiano es una victoria tremenda para esa vida. Pudiéramos entender que hay una mejor morada y que estará en un lugar de paz, y dejaríamos de pronto de ser tan se me va la palabra, orgullosos no es, me da la palabra, Señor, egoístas, de reclamar esa vida y no dejarla ir, porque nos duele el dolor que se vaya, el desprendimiento, pero debiéramos pensar si va a estar en la gloria del Señor. Si muere con Dios, si muere en Dios, va a ser una victoria tremenda, va a ser un éxito tremendo. Cosas como esa pudiéramos entender tantas cosas y que para nosotros no tienen explicación, pero que si nos acercamos un poquito a Dios, Él nos las revelaría. Dice que hay una causa y hablan, yo sé que por ahí dice que toda causa tiene un efecto, ¿cierto? O digamos que la causa de todos nosotros como hijos de Dios, de la creación, el universo es un efecto, la causa es Dios. Dios es el principio y Dios es el fin. Empecemos por entender esa verdad y ese conocimiento de Dios, que antes de Él no hay nadie, como lo quieren de pronto aseverar algunos científicos, ni después de Él habrá otro Dios, ni habrá nadie. Él es el principio y el fin, y Él es el creador y el organizador de ese firmamento y de ese cielo. Que nosotros podamos profundizar un poquito más y empezar a meternos una hora, 5 minutos al día. Bueno, quiero conocer los atributos de Dios, quiero conocer algo del carácter de Dios, quiero conocer algo de Cristo, de su Hijo, de por qué fue concebido. Mire, Dios es tan amoroso que dice, bueno, el firmamento habla de mí. Antes de que esa palabra viniera, Él se manifestaba a través de su creación, de sus profetas, pero el pueblo no entendía. Entonces Él dijo, me voy a hacer hombre para ver si así me quieren conocer, si a mí sí me creen. Y dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aún siendo Dios hecho hombre, manifestándose a los hombres, el pueblo no lo quiso recibir, no lo quiso conocer. Entonces, nosotros tenemos una bendición muy tremenda que fue dada a través de nuestro Señor Jesucristo, y es la revelación de Dios. Pero debemos ahondar, debemos profundizar, debemos anhelar más de Dios, conocerlo más, entenderlo más. Yo creo que si nos midieran Dios con algún medidor, algo que mida en nuestras vidas el conocimiento de Dios, yo creo que
difícilmente alcanzaríamos el 1%, creo yo. Porque Dios es, yo digo, no lo vamos a alcanzar a entender y a conocer todo en su esplendor, no, eso no va a suceder. Y escuchaba a un predicador que decía, ojalá alguno de nosotros amara a Dios como dice su palabra, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, y se enfocaba en la mente. Debemos conocer a Dios con toda nuestra mente, y la mente habla del conocimiento y desde el estudio de la palabra. Esa es la palabra, ese es el mensaje que hoy quería dejarles. La invitación, vuelvo y les repito, es empecemos a profundizar un poquito más en Dios. Cuando usted como cabeza de su hogar, de sus hijos, empieza a profundizar en Dios, en ellos va a haber un cambio inmediato. En ellos, en su casa va a haber un cambio, en su economía va a haber un cambio. Pero no nos sigamos conformando a lo mismo, a lo de leer y ya, a lo que escuchamos en el devocional. Mire, tanta gente de pronto y muchas veces desgastándonos, quemándonos, haciendo tantas obras, ayunando tantas veces sin un conocimiento de que es un verdadero ayuno, de que es una verdadera intercesión, de cómo orar. Empecemos a capacitarnos en eso. Necesitamos hacerlo y empezar por nosotros, no lo esperemos que lo hagan los grandes líderes o los grandes pastores, no. Nos toca empezar a nosotros. Si queremos ver una transformación y un mundo cambiado, tenemos que empezar por nosotros. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Dios. Te doy gracias, te alabo, Señor, te adoro, te exalto, Rey, porque si hay alguien a que toca primeramente la palabra, es a mi vida, Señor, porque malgasto el tiempo, derrocho el tiempo, Señor, me das tiempo suficiente para acercarme y para conocerte, y no lo he hecho, Señor. ¿Cuánto tiempo, Señor, pasamos revisando estados, revisando notificaciones a diario, Señor, y tenemos tan poco tiempo para ti? Y aún así nos preguntamos, ¿por qué no veo tu bendición? ¿Por qué no veo una transformación? ¿Por qué el mundo está como está? ¿Por qué tantas muertes? ¿Por qué tanta maldad? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué tanta hambre? ¿Por qué tanta escasez? ¿Por qué tanta necesidad? Y hoy tú nos dices, porque no hay conocimiento de mí en tu casa, porque no hay conocimiento de mí en tu vida, porque no hay conocimiento de Dios en esta nación, porque los llamados a hablar no se han capacitado, porque los llamados a enseñar y a predicar se han callado, y por tanto no ha venido conocimiento. Pero los cielos siguen hablando de mí y lo seguirán haciendo hasta el fin de los tiempos. El universo seguirá hablando de mí, porque nadie podrá presentarse delante de mí con la excusa de que yo no me manifesté a él. Yo me manifiesto todos los días a toda la humanidad. No tienen excusa, le decía Pablo a los romanos, porque lo secreto de su divinidad y su deidad, él lo hace manifiesto a través de su creación. Cuando el aire nos toca, cuando el aire viene y sopla sobre nosotros, eres tú diciéndonos, aquí estoy. ¿Por qué no me buscan? Aquí estoy, porque se afligen y porque se abaten, porque no esperan en mí. Aquí estoy. Mañana tal vez, o ahorita cuando salgas y veas la luna, o mañana el amanecer, entiende que es Dios manifestándote sea tu vida y diciéndote, aquí estoy. ¿Qué necesitas? ¿Quieres conocerme? Acércate a mí. Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte más. Dame hambre y sed de ti. Dame hambre y sed por tu palabra, por los santos, Señor. Bendigo, Señor, cada vida en esta noche y pido, Señor, que en ellos haya hambre por el conocimiento de tu verdad, de tu misericordia, de tu palabra, Señor. Que en ellos haya necesidad, Señor, por buscarte, Señor. Los bendigo a todos, Señor. Te doy gracias por ellos. Bendigo y oro por el que tal vez llegó, Señor, preguntándose por qué perdió su trabajo,
porque se enfermó, porque perdió ese ser amado, porque hay tanto dolor, porque no hay respuesta. Te doy gracias porque hoy has dicho, porque falta conocimiento de mí en sus vidas, porque falta conocimiento de mi palabra y de mi verdad en sus vidas, Señor. Enséñanos a profundizar, a ahondar, Señor, a ir por esas perlas de tu palabra, a ir por esos tesoros escondidos que hay en tu palabra, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén